Alguien, desde esa cima cuya luz causa tristeza, mira con tímidos ojos a la noche apenas entreabierta. Trozos exiguos de pertenencias tuyas vagan en redondo. Un rito que nadie ve. Alrededor de un mismo punto, alrededor de una misma emboscada. ¿Qué será de mí, Pedro, cuando esa trampa ineludible se apodere de tus huesos desnudos hacia un larguísimo encuentro con la boca de los eternos? Mientras tanto, reclamaré tu nombre, las palabras que esculpiste sobre la roca viva y las largas batallas luchadas a la vida. Esa será la hora donde te abracen sombras y el torrente de mis lágrimas se dirija a ti. Vuelve, mi dolor te espera. Bueno, Julia, vos en un par de meses vas a cumplir 100 años. Exacto. Exactamente el 1 de enero. Nací el 1 de enero de 1923. Bien. Así que en el Esa 2023 son 100 años que voy a tener. Esa fecha era una fecha muy convulsionada. Y Sí. tu adolescencia, además, debe haber sido muy movida. Porque Sí. pasaron muchas cosas Muchas cosas, sí. en el inicio de la mitad del siglo pasado, ¿no? Seguro, claro. ¿Eso de alguna forma influyó en tu escritura o no influyó? No, en mi escritura influyó en forma momentánea. No tenía idea de que yo podría escribir. Yo quise estudiar enfermería porque me gustaba tener esa sensación de acercarme a un ser que sufre, darle lo mejor que puedo desde el punto de vista afectivo. Y bueno, y esa fue mi idea primaria. Pero te formaste entonces. Me formé como enfermera, sí. Tuve que ir, bueno, la escuela, el liceo, la estadía dentro de la escuela de enfermería para afirmar mis conocimientos de enfermera. Y después trabajé en los hospitales. Pero trabajaste en un hospital muy emblemático que es el Hospital Universitario. Desde que se habilitó. Desde el año que se habilitó, trabajé en el Hospital Universitario. Ahí tenés unas fotos que yo vi, sobre los uniformes que usaban, que después vamos a mostrar. Uh-huh. Y bueno, pero después fuiste destituida. Fui destituida cuando la dictadura, que el señor director interino, entre comillas, hacía entrevistas a cada funcionario, y entonces el funcionario le tenía que decir lo que era, que si militaba, qué idea política tenía. Todas Pero esas ella ya lo preguntas. sabía. Pero él ya lo sabía. Tanto es así que yo le escribí una nota, le digo, soy socialista, milité, vendí el diario El Sol en los cafés, hice todo ese itinerario. Tu historia de... Toda esa historia con respecto política. A mi posibilidad política. Pero además tú estabas casada con un periodista. Sí. Y un periodista también comprometido. Comprometido, y era argentino, pero estaba comprometido, sí, por supuesto. Pero lo habías conocido acá en Uruguay. Lo conocí en el Uruguay. Ahí va. Y decime una cosa, vos igualmente hiciste formación en la Facultad de Humanidades. Sí. ¿Eso fue paralelo a la enfermería o después? Fue paralelo a enfermería. Es decir, que ya había algo en vos, que no era solo la enfermería. Siempre hubo algo en mí, porque la lectura para mí fue fundamental. Empecé a leer a los 15 años. Recuerdo que el primer libro que me dieron para leer, y que fue muy espectacular para mí por lo que me dejó
ese libro que fue Los Trabajadores del Mar de Víctor Hugo. 15 años. Sí, era una literatura importante. No, leí literatura importante. Y Los Trabajadores del Mar para mí fue un libro que me dejó mucho, porque en ese libro ellos eran pescadores y en determinado momento el barco se monta sobre una piedra y queda encallado en la piedra. Y entonces no podían volver a la orilla, no podían volver. Entonces empezaron a buscar material, porque no habían llevado absolutamente nada, empezaron a buscar material dentro del espacio donde estaba para ver si podían arreglar la lancha y volver a la orilla como correspondía. Ahora, no cualquier adolescente de 15 años lee eso, es decir, en tu casa seguramente se leería. Bueno, lo que pasa es que yo tuve un padre, mi padre era muy lector y muy inteligente. Cuando vino de Europa, mi padre no sabía leer y escribir, porque en la época de mi padre, fíjate, si yo tengo 100 años, fíjate la edad que tendría mi padre ahora, en este momento. No iban a la escuela, o iban a la escuela determinadas personas, pero él no fue. Entonces cuando vino a Montevideo, quería leer, veía que estaba en el café y que leía en el diario. Y dice, ¿pero qué hago yo? Lo leo. Y entonces empezó a calcar las letras. ¿En serio? Pero, lo juro por Dios, a calcar las letras, hasta que aprendió a escribir y a leer. Contame un poco de tus orígenes. ¿Tu padre de dónde era? Mi ¿Tu madre padre de dónde era de Esmirna, de la ciudad de Esmirna. Nacieron ahí, en Turquía. Y bueno, eran sefaradíes. Eran judíos sefaradíes y después tenían los hábitos sefaradíes que los cumplimos. ¿Como así. cuáles, por ejemplo? Porque no todo el mundo sabe cuáles son. Sí, mira, las fiestas que ellos consideraban religiosas, por ejemplo el Pesaj, que es viene de cuando estuvieron en el desierto, tuvieron que atravesar el desierto, y ese desierto les llevó como 8 días, y entonces cuando querían comer algo era lo que había, y entonces es una representación. Ese pan que se llama masá, nosotros le decimos masá, no tiene nada. ¿Y tu mamá también era turca? Y mi mamá también. ¿Vinieron juntos o se conocieron después? Se conocieron cuando mi mamá tenía 13 años. Mi papá, cuando iba a empezar la Primera Guerra Mundial, no quiso y se vino para América. Él estuvo en varios lados de América, estuvo en Argentina, en Colombia, en Chile, tanto es así que tengo una prima que es chilena también. Y después se vinieron a Montevideo, al Uruguay. ¿Y qué hacía tu papá? Mi papá tenía un almacén. Mirá. Vendía en un almacén. ¿Y tu mamá? Y vivía en el Maldonado 619. Que sí, Barrio Sur. En el Barrio Sur. Ahí naciste vos. Ahí nací yo. ¿Tu mamá qué hacía? Mamá era de casa. Es decir, que pasaste de ser hija de un hombre que no sabía leer y escribir a que te diera un libro de Víctor Hugo. Pero no fue mi padre que me lo dio, me lo dio una amiga. Ah, mirá, ¿tus amigas también estaban en el tema de la literatura? No, lo que pasa que como papá tenía el almacén, era una clienta de mi padre, la señora que me dio el libro. Y entonces un día me invitó a la casa y dice, ¿por qué no venís y te quedás en el taller donde nosotros trabajamos? Porque tenés un taller de zapatería y todo eso. Te quedás acá, trabajas con nosotros.
Yo le digo, bueno, muy lindo, me vengo y voy al liceo, iba al liceo, después me iba ahí, trabajaba 2 horas, no me hacían trabajar mucho, pero eran muy cultos ellos. Y ahí, Eran los Nogara, la familia Nogara, que yo los quise como mi familia, quise a toda la familia Nogara como si fuera mi familia. Y bueno, y ellos me empezaron a introducir mira qué en bueno. la literatura y me empezaron a prestar libros. Y una de las Nogara era maestra y bueno, y traía noticias de su experiencia como maestra con los chicos. ¿Vos nunca hiciste docencia? Yo hice docencia también, ¿En dónde hiciste docencia? como enfermería, Sí. En el Hospital de Clínicas. En el Hospital de Clínicas. Y además era encargada del grupo de educación, que yo era la encargada del grupo de educación, que era la que tenía que hacer todos los programas para cuando venían visitas, mostrarles los distintos departamentos que tenía el hospital, que hacían, bueno, todo lo que preguntaban. Tú decías que elegiste una profesión para ayudar a la gente. ¿La literatura ayuda o no ayuda? Sí, la literatura ayuda. Sí. ¿En qué ayuda? Bueno, a mí me ayudó en creer en cosas que yo ignoraba y que me las impuso dentro de mí como forma de ser. Te cambió como persona. Me cambió como persona. ¿Cambia como persona a los lectores? Yo creo que sí. Yo creo que también. Pero bueno, vos sos Yo la creo que especialista en esto. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y a vos en qué cosas te cambió? Que lo noto como que te sensibilizó la pregunta. Y bueno, en la sensibilidad hacia todo lo que me rodea, en la sensibilidad frente a los seres. Decime una cosa. Es una pregunta capaz que es un poco cliché, pero para las distintas expresiones del arte, la literatura, la pintura, lo que moviliza al artista, Sí. ¿es el amor y el desamor o lo movilizan otras temáticas? Bueno, en mi caso, te voy a decir, lo que me movilizó es que como me tuve que ir del Hospital de Clínicas debido a una circunstancia que hubo en el país, que fue una dictadura, y me tuve que ir del hospital, entonces yo estaba en casa. Yo digo, jubilarme no puedo porque no tenía los años, pero de cualquier manera intenté jubilarme. Me jubilaron igual, pero con muy poco sueldo, porque no tenía la edad para la jubilación. Y entonces, bueno, yo estaba acá y yo digo, ¿pero qué hago? Es decir, me sentía como nada, que no era nada. Y un día me puse a escribir. Y bueno, pues cuando empecé a escribir, yo digo, voy a publicarlo en un semanario de un amigo de mi marido, que era el Semanario Hebreo, que fue el primer poema que publiqué, que fue en el Semanario Hebreo, con el señor Jerosolinsky, excelente persona, como lo son toda la familia, porque yo los conozco, como lo es toda la familia. Y mis experiencias en la literatura, felizmente, fueron muy agradables, muy buenas, porque inclusive el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia Municipal declararon a la tertulia, que es un equipo que yo formé, un equipo cultural, como me dieron un premio. Como ¿Qué fue la declaración? ¿Como que de interés cultural? De interés cultural, yo creo que no recuerdo exactamente las cosas, pero sé que lo declararon de interés cultural.
las dos, Una tertulia que además vos ahora reactivaste. sí. Decime Sí. una cosa, y con respecto a tus obras, ¿quedaron en la poesía o fueron adaptadas quizás para otras cosas? Por ejemplo, vi que había una adaptación de un tango. No sé si Sí. es adaptación o lo escribieron No, en no, función. no. Por eso digo, fueron satisfacciones que yo no esperaba. Ese tango, ese poema, le gustó a Cerviño y él hizo la música, porque le gustó ¿Y cómo se poema, llama el tango? porque hizo un tango. No, pero ¿recordás cómo se llama el poema? El poema fue La Niña, La niña. fue La Niña. ¿Y en qué año habrá sido eso? Y en el 89, porque fue cuando publiqué mi primer libro, en el año 1989. Vos como que incursionás en las publicaciones y todo eso mucho más tarde que otras poetisas, por el Claro. hecho de tu trabajo como enfermera. Yo era enfermera, después me volví, cuando me tuve que ir, por esa circunstancia que dije, es que me volví escritora. Uno, No- uno no se, sé. se vuelve o nace con determinados Actitudes. talentos, No, yo no aptitudes. sabía que lo tenía, la verdad, yo no sabía que lo tenía. O que podía escribir, o lo mío podía tener valor. Eso te llevó a concursos, a Sí. publicaciones, a viajar. A viajar, sí. ¿En dónde estuviste? ¿Qué cosas te marcaron, Bueno, por ejemplo? desde el punto de vista de enfermera, estuve en Estados Unidos, que me dieron una beca para Estados Unidos, otra para Guatemala y otra para Costa Rica. Estuve en esos 3 países aprendiendo distintas cosas y mirando distintas especialidades que ellas tenían acerca de la enfermería, de lo que es ser enfermera, de lo que es cultivar la atención del paciente, en fin, todo lo relacionado con mi profesión. ¿Y en la poesía? Y en la poesía fui a cantidad de actividades, fui a Chile en un congreso que hubo, estuve en Buenos Aires, fui a Cuba y acá que he hecho muchas actividades en distintos lados, inclusive uno muy importante que hice en la Biblioteca Nacional, porque vinieron escritores argentinos y de otro país, entonces los reunimos y pedimos si no podían contribuir, que nosotros queríamos hacer una actividad cultural, y nos dieron el salón de la Biblioteca Nacional, el grande. El grande. Fue muy, muy, muy interesante. Julia, ¿cómo definirías tu poesía? Muy del alma. Muy del alma. Sí. ¿Tiene que ver con tus raíces? ¿Tiene que ver con vivencias personales? Sí. ¿Tiene que ver con qué? Yo creo que tiene que ver sí con mi familia, con mis familiares, vamos a decir mejor, porque éramos muy unidos, muy abiertos. A nadie le podía faltar nada, porque si le faltaba algo a alguien, el otro Lo ayudaba. lo ayudaba. Y entonces yo ya estoy acostumbrada a esa forma de vida. Y fue una felicidad el saber de que cuando de pronto alguien te cuenta, mira, me pasa esto, lo otro, yo digo, qué raro, en casa nunca pasaba nada, yo nunca vi pelear a mi papá y a mi mamá, y si lo hacían, lo harían cuando no estábamos, pero nunca los vimos. ¿Tuviste hermanos? Sí, tuve una hermana y un hermano. Uh-huh.
que mi hermano tuvo un hijo que es músico, que es Jorge Galemire, que fue el que me robó la otra ¿Te ha cosa. robado? Sí, porque yo quise aprender guitarra también. La música, me gustaba todo lo cultural y la música era locura que tenía. Y entonces me compré una guitarra, pero era un desastre. No entré para nada en la guitarra. Y le pediste que te enseñara. Vino profesor, hasta un profesor vino a enseñarme, pero no hubo caso, no, me decía la segunda, yo miraba así la segunda, tomaba tic, tic, aturdí, más que toqué la guitarra. Entonces vinieron los vecinos que eran muy buenos y me dijeron, Julia, si hay algo que te queremos pedir es que no toques más la guitarra, porque estamos que no damos más. ¿En serio? Nos aturdiste. Pero todo en broma, en buena relación. La muerte de Jorge, que me fue dolió muchísimo. una persona muy reconocida en el ambiente cultural uruguayo, ¿influyó en lo que escribiste después? No, yo escribí sola y escribí a lo loco. ¿Cómo te voy a decir? Yo no tenía ningún camino, decir, en la mente de lo que iba a escribir. Escribía lo que me salía. Y lo que quería, o de pronto algo que me había impresionado. ¿Seguís escribiendo? Sí. Ahora voy a publicar un libro, pero no es totalmente mío. Fue selección de poemas de los americanos, de todos los países americanos, de América del Sur, América del Norte, América Central. Poetas de los países que componen esas Américas. ¿Va a salir este año? Va a salir este año, sí. Va a salir este año, antes que cumpla los 100, creo. ¿Cómo te imaginas el día de tu cumpleaños? No sé. No me Son lo 100 imagino, años. me lo imagino como siempre. Como otro quedarme año en más. casa, sí, como un día más. Como otro día más. Sí, como un día más, sí. Bueno, pero son 100 años, ¿no? Sí. 100 años de Es vivir que yo muchas no puedo, cosas. es que yo no creo, yo no me siento con 100 años, pero sé que los tengo y los digo. ¿Vos considerás que te faltó escribir algo o que te falta todavía escribir? No sé, tengo que pensar. No, yo te expliqué, yo escribo lo que me sale, lo que siento en el momento, pero no tengo pensado, tengo que escribir sobre eso, tengo que escribir por fulano. Y hice 2 trabajos que me interesaron muchísimo, que es acerca de Susana Soca Sí. y acerca de Juarros, Roberto Juarros, otro escritor argentino maravilloso. Entonces, como me gustaron como escritores, yo hice un trabajo acerca de su vida, de su poesía, tanto la alegría enorme de saber de que Borges le dedicó un poema a Susana Soca. Mirá. Fue para mí maravilloso, yo digo, como un escritor de la categoría de Borges, le haga un poema dedicado a Susana Soca. Fue especial para mí, eso sí me tocó, y entonces fue cuando hice todo el trabajo sobre Bueno, a eso. vos te adaptaron un poema a un tango. Sí, No es menor. un tango y aquel afamado también, La Luna de los Magos, que es otro poema, me hizo una canción y la canta, Mirá. Etel afamado. Sí. ¿Tenés poemas que son los que te gustan más? Los elegidos por decirlo. No, los eligieron ellos. No, si tú tenés. Si tenés, Sí, tengo. ¿tenés en algunos. lo personal Sí. alguno que representa como algo que en vos, que bueno, que es como el niño mimado? Y bueno, el niño mimado es el que le escribió a mi marido cuando falleció.
Ujú. Que ese sí me queda muy hondo, ¿no? Sí, claro. Que escribí un poema y que lo leí cuando estuve en Buenos Aires, hará cuestión de 2 años, lo leí ahí, porque tenía necesidad de que mi poema quedara en su aire. Como él era argentino Claro. y era de Buenos Aires, yo digo, mis palabras tienen que quedar acá, Claro. en el aire de él, en la Argentina. Pero él fue muy importante en tu vida porque fue quien te estimuló también a Sí, escribir. sí, sí. Él a él le gustaba también mucho la lectura, él era periodista. ¿Pensás, Julia, que es una pregunta capaz que es comprometedora, pero que tuviste en todo este tiempo el reconocimiento que te merecías? No sé, no lo sé si tengo reconocimiento, no, yo no pienso en el reconocimiento. Sé que tengo reconocimiento por los premios que me han dado. Por ejemplo, cuando a los 15 años yo publiqué una revista que se llama La Tertulia Sí, también. claro. Bueno, entonces el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia Municipal de Montevideo me dijeron, como me dieron un premio, como que era una excelente revista, en fin. Eso sí esas son las cosas. ¿Lo tuviste que hacer todo a pulmón o recibiste ayuda del Estado o del Ministerio de Educación y Cultura o de determinados organismos? Porque la cultura, sabemos que se invierte poco en cultura. Sí. Y seguramente te debe haber sido difícil a veces, porque tenías que poner de tu dinero. Siempre de mi dinero, sí. Siempre. Siempre de mi dinero. Sí. Una sola vez, porque llamaron a un concurso del Ministerio de Educación y Cultura para la publicación de una revista. Entonces yo me inscribí. Yo digo, por cualquier cosa me inscribo. Gano, no gano, mala suerte. Y por suerte me dieron. Y entonces me dieron el dinero para que ese año la publicación de la revista fuera con dinero del Ministerio de Educación. Mira, decime una cosa, ¿había competencia entre las poetisas mujeres? Yo creo que, no sé si llamarla competencia o no sé. A mí me pasó con una compañera, te lo voy a contar, que cuando supe que yo iba a escribir y que estaba escribiendo, incluso fui a un taller muy importante de Arbeleche y Silvia Lago, que son dos personalidades increíbles. Una amiga me pidió, y yo podría ir, yo le digo, bueno, si te gusta, ¿por qué no vas a poder ir? Bueno, fue, y entonces lamentablemente el profesor le dijo, para la poesía no. Y yo creo que eso a ella la dejó mal conmigo. Pero vos no tenías nada que ver. Bueno, la dejó mal conmigo y bueno, y sí. Y después siguieron algunos otros problemas, una con la otra se fue difundiendo cosas que no debía. Pero me refería, por ejemplo, a las poetisas de la época que publicaban, que eran, no, había buen ambiente entre ustedes. Sí. Y en el taller de Silvia Lago y Jorge Arbeleche, yo no sé qué tenían, pero sabían crear un clima de amistad enorme. Uh-huh. Y todas éramos amigas. No amigas, pero éramos buenas compañeras. Sí, como que es importante. Es muy importante el clima. El clima que lo generaron ellos. ¿Cómo ves ahora la literatura con la gente más joven?
la poesía sobre todo? Bueno, es una poesía mucho más directa, ¿no? En cambio, en mi época íbamos más a la metáfora, a lo espiritual, a lo lejano. En cambio ahora se escribe más lo que te pasa hoy o lo que te pasa ahora, creo. Yo no soy... ¿Conforme con lo que has escrito en todos estos años? Yo te juro que no pienso, yo no pensé nunca, es que no pensé en ser escritora yo. Para mí no era lo que quería. Lo fui de casualidad porque no tenía nada que hacer. Bueno, pero el talento lo tenías, porque si no, no te Bueno. hubiese ido bien. Y sí, y escribí, sí. Mi primer libro fue en el 89, 1989, y cada 2 años, o cada 2 años y medio, publicaba un libro. Sí, ahí los tengo. Ahí tenés todos los Acá, libros. sí, ¿querés que te los muestre? Ahora nos mostrás Bueno. los libros y también me gustaría, tú tenés unos cuadritos ahí Sí, los premios. de los premios, Sí. de los uniformes que usaban cuando trabajabas en el hospital. hospital. Sí. Y capaz que está bueno que nos muestres un poco qué es de todo esto que tenés en tu casa, porque tenés una enorme biblioteca, tenés muchas fotos, cuáles son las cosas más significativas de tu vida. ¿Te parece si hacemos eso? Lo que es más significativo para mí son los libros. Ni los premios ni nada, yo ni los miro. Pero los tenés ahí. Sí, los tengo ahí porque ¿dónde los voy a poner? Me los voy a esconder, ¿no? No, para tanto no. Viste que ahora la gente lee mucho en internet. Como que la publicación, los que compramos libros, es decir, escritura, papel, somos pocos. Cambió eso para la gente, digo, fue un cambio, se lee menos por ese motivo, se lee más, que no haya tanta publicación. Yo te quiero hablar de mi caso. A mí me gustaría seguir leyendo como siempre. El problema mío es lo que lamentablemente me sucedió, que no me puedo ver bien, no puedo leer en estos momentos. Pero para mí lo más importante es seguir escribiendo y los libros es lo que más me importa. ¿Los jóvenes leen? Creo que sí. Creo que sí. ¿Te parece que vayamos a mirar las cosas que a vos te resultan importantes? Sí, cómo no. De, no sé, o el tango, o las fotos, o... ¿Tenés ganas? Sí. ¿Vamos? Sí, lo que quieras, cómo no. Dale. Bueno, si querés te puedo mostrar primero Acá veo que tenés un libro de Jorge, de tu sobrino. de mi sobrino, escrito por otro músico, muy interesante porque habla de toda la vida de él y de todo lo que compuso y cómo fue como compañero, ¿no? Que eso es lo más lindo, lo que él genera o lo que él generó como persona, no solo como músico, sino como persona. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, acá tengo unos poemitas que hacíamos con Abrace. Estos son todos diplomas porque yo De gané. Brasil, dice ahí. Sí, y gané 2 premios del Ministerio de Educación y Cultura con 2 libros. La escuela Bauhaus. Y acá hay otro.
¿Ves? Estos son mis libros. ¿Ves? Fábulas de la piedra, que fue mi primer libro. Mira. Este fue mi primer libro. Y después siguió. ¿Y ese dibujo quién lo hizo? No lo hiciste vos. Afamado, Gladys Afamado. El dibujo me lo hizo ella. Esto. El faular de la piedra también. Que es el mismo que este. Esto es lo que lo compiló otra persona. Otra persona, sí. Ahí es una Mira, recopilación pa, también de letras de escritores. paz, sí, de escritores que esto la UNESCO llamó a escribir acerca de la paz. No, Y mirá. entonces daba el dinero para que se hiciera la publicación. Y entonces me pidieron a mí si yo quería enviar un poema sobre la paz. Y yo envié. ¿De qué año es más o menos? A ver. No me acuerdo. No, pero yo más por o los menos. años. No, debe ser por el 90, 94, por ahí más o menos. No me acuerdo. La verdad que no. Qué irónico, ¿no? Porque Sí. estamos en el 2022 y una guerra en este momento terrible. Exacto. Exacto. Parece como que son cosas de nunca acabar. Sí. Y parece que no tienen ganas de que acabe. Bueno, esta es la tertulia. Acá tengo las otras tertulias. No te preocupes. Bueno, no sé qué. Y después ¿Querés mostrarme allá las los fotos? Lindo uniforme. Sí, y este era mi jefe. Excelente las jefes que yo tuve. Porque fui... Vos trabajaste en realidad entonces con Hugo Villar. Trabajé con Hugo Villar, por supuesto, y la jefe del departamento de enfermería era Pepe de Oronoz. La señora María Julia Pepe de Oronoz, que fue espléndida persona porque tenía un carisma increíble de cómo hablaba y lo que decía, entendiéramos o no entendiéramos, la seguíamos. Tenía un gran carisma de mujer. Julia, ¿vos le escribiste a la enfermedad, a la muerte? No. Nunca. No. Es decir, que hay como, Ni al enfermo hay como una tampoco. cosa disociada en vos, ¿no? El tema de la salud, la enfermedad y después todo lo espiritual de la literatura. Sí, sí, eso es cierto. ¿Y esa foto que tenés arriba de quién es? De mi mamá. Y después acá tengo fotos de cuando fui presentando libros. De toda la gente que te acompañó. La gente que me acompañaba, sí. Pero decime una cosa, este título te lo dieron mucho después, ¿no? ¿Cuál título? El de licenciada en enfermería. Licenciada en enfermería me lo dieron, sí, me lo dieron después, sí. Te lo dieron después Que cuando estaba trabajando en el hospital de clínicas. ¿Y eso por qué motivo fue? Porque pidieron todos nuestros datos, lo que habíamos hecho desde el punto de vista de enfermería, y yo tuve que mandar la lista de todo lo que había hecho, de lo que creía. Es decir, que trabajaban sin título, como quien dice. ¿Trabajaban en ese momento cuando estabas allá sin título? No, sí, acá era NERS, pero era NERS del Ministerio de Salud Pública. Yo no me recibí en la escuela universitaria. Yo como... Fue posterior. Claro, yo trabajé en la Asociación de NERS, como le decíamos, la Asociación de NERS, y ahí trabajamos junto con esa señora que yo te digo, Pepe de Oronoz, para que la enfermera fuera universitaria,
para que la enfermera tuviera un título universitario y hubiera una escuela de enfermería universitaria, que fue el trabajo también de la asociación, frente a otros también, no solamente ese. Claro. Muchas cosas más también. Y bueno, después tengo el último que me dieron, también fue el de Minas. Creo que... Ahí es en donde tenés todos tus premios. Sí. No leo, no puedo leer. No te preocupes. Morosoli. Yo tampoco. El Morosoli. Ah, el Morosoli. El Morosoli. Estos son todos premios que tuve. Aquello, a esto. Pero son premios que... ¿Qué? Son premios que me los dieron. Yo no hice nada para que me... Bueno, escribiste y escribiste bien. Fue un reconocimiento. Sí. Puede ser. ¿Puede ser o no? No sé. Tuve suerte. ¿Te parece? Esto también es trabajo, es tenacidad. Sí, eso sí. Y es talento, ¿no? Que soy trabajadora, sí, eso es cierto. Bueno, lo heredaste de tu familia. Sí. Mi padre, y además mi padre era un ser, pero exquisito en todo sentido. Era un gran humorista. Cualquier cosa, él le daba un humor. Entonces tenía un temperamento que creaba circunstancias distintas en casa. Me acuerdo incluso con las comidas, que a veces mamá no tenía ganas de cocinar mucho, de pronto nos hacía la misma comida en la misma semana y nosotros no queríamos, papá decía algo y nosotros nos adheríamos a mi padre y le tomábamos el pelo a mamá. Ay, mira los disparates que estás haciendo, siempre la misma comida, que esto, que lo otro, y comíamos felices. ¿Tus padres llegaron a ver tu etapa de la literatura? No. Pero igual seguramente se sienten, estén en donde estén, muy orgullosos, porque si contabas lo que contabas de tu papá, que no sabía leer y escribir y que aprendió a leer y escribir, sí. Me imagino, solo. Me imagino el orgullo de sentir que una hija sí. De inmigrantes, bueno, como somos todos en este país, ¿no? Pero de una persona que era analfabeta, en definitiva. Sí. Pasó a ser un referente en la literatura y en la poesía de este país, ¿no? Fue lo que pasa que yo creo que algo de creación era la de mi padre, como yo te dije, pero era una creación humorística, pero era creación, porque eran de pronto cosas que uno decía, ¿de dónde sacó este disparate? Y nos uníamos al disparate de él y bueno, y la cosa se tranquilizaba, ya está. Julia, ¿te sentiste cómoda? ¿Con quién? ¿Con ustedes? Claro. Pero por supuesto, por supuesto. Así que podemos venir la cantidad de veces que querramos. No. Ojalá yo haya sido suficiente para ustedes. No, por favor, ¿cómo vas a decir eso? No, por el trabajo que están haciendo, que yo sé que es un trabajo, porque yo también trabajé en el Sodre. Mirá. Yo tenía un día en el cual un día por semana iba al canal del Sodre y no sé si tú llegaste a conocer a Campodónico, Alejandro Campodónico. Sí, en realidad sí, de nombre, ¿no? Ah, de nombre, bueno. Alejandro Campodónico era el que me filmaba la entrevista, yo invitaba a escritores
o personas que iban a publicar un libro y les hacía un reportaje, como, mirá. como lo estás haciendo tú. Yo hice reportaje también. También hiciste eso. En Canal, en el Sodre, durante 6 años estuve. La pena que después se enfermó mi marido y tuve que dejar. Pero fue una experiencia preciosa. Una esos 6 años fueron maravillosos, sí. Bueno, realmente tuviste una vida, pero así, un abanico de cosas. Sí, sí. Muy diversas. Sí, diversas pero relacionadas también. Diversas pero relacionadas. Por ejemplo, cuando fui a la radio era sobre literatura, que Claro. hablaba, y todo el resto de cosas estaban relacionadas a la literatura. Bueno, Julia, un placer realmente que nos hayas recibido en tu casa, que nos hayas mostrado cosas tan íntimas y que nos hayas contado cosas tan íntimas. Bueno, Y bueno, y esperamos al 1 de enero del 2023 bueno, ¿cómo no? para Cumplir festejar, 100 años. para festejar los 100 años. Festejar los 100 años. Para festejar los 100 años y, Sí. y pensaremos cómo festejar. Bueno, ¿cómo no? ¿Te parece? ¿Cómo no? Dale. Vamos a festejar 1.000.000 de gracias. Qué contenta me tiene. Bueno, me alegro mucho que te haya Gracias, gustado. A sí, nosotros cómo no. también. Cómo no. Dale. Muchas gracias.